Buenas tardes con todos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de patología de pared abdominal. ¿Ya? Es un tema extenso que tiene ciertos detalles anatómicos que hay que recordarlos para poder abordar de manera adecuada eh, el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la anatomía quirúrgica, rápidamente vamos a hablar acerca de las paredes de la pared abdominal. Existe una pared anterior, una pared lateral, posterior, superior e inferior. El superior lo da el músculo diafragma, el inferior el estrecho inferior de la pelvis. Los músculos anteriores son los más importantes y los que tenemos que conocer a detalle. Tenemos ahí el recto anterior del abdomen, ¿ya? Y el músculo piramidal hacia la parte más inferior del recto anterior del abdomen. Y en laterales tenemos pues, los músculos oblicuo medial, oblicuo lateral y el músculo transverso. A nivel posterior tenemos el músculo psoas, cuadrado lumbar y el músculo ilíaco, ¿no? Si nosotros queremos ver a la pared abdominal desde más superficial a más interna, vamos a tener que la capa más superficial es la piel, le sigue el tejido celular subcutáneo, luego tenemos una fascia especial que es la fascia de Camper o fascia grasa, luego tenemos la fascia de escarpa, por debajo de la fascia de escarpa tenemos la fascia profunda y el plano muscular. ¿Ok? La irrigación de la pared abdominal está dada por las arterias epigástricas superficiales, por las epigástricas superficiales, y también hay que conocer los músculos o los puntos débiles de la pared abdominal. El oblicuo menor, recuerden que su parte más inferior va a originar al tendón conjunto, conjuntamente con el transverso. El oblicuo menor y el transverso conforman el tendón conjunto y también al músculo cremaster que está en esa zona. Formación de la pared abdominal anterolateral. Tenemos que recordar la conformación de que la parte inferior del abdomen tiene una debilidad desde la línea arcuada, ¿no? Desde la línea arcuada o arco de Douglas. ¿Por qué hay una debilidad? Por la composición o por la configuración de sus aponeurosis o de sus hojas aponeuróticas en todo caso. Observemos, este es el recto anterior, este es el recto anterior del otro lado. Observemos cómo el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso tienen sus hojas anteriores, posterior, hoja anterior, hoja posterior, hoja anterior, hoja posterior, confluyen y las aponeurosis del oblicuo externo, este es el oblicuo externo o oblicuo mayor, van a pasar por delante de los rectos. ¿Ya? Del oblicuo interno o menor, observen, va a dividir en una hoja anterior y una hoja posterior. Y el músculo transverso, su hoja anterior y su hoja posterior van a confluir en un común y van a ir por la zona posterior del recto. ¿Ok? Eso hace de que esta zona pueda tener una fortaleza y ser capaz de soportar la presión intraabdominal. O sea, su fascia es fuerte. Pero observemos por debajo del arco de Douglas, que son más o menos un tercio inferior del abdomen. Todas las hojas aponeuróticas pasan por delante. Absolutamente todas las hojas aponeuróticas pasan por delante y únicamente la única hoja que pasa por detrás es la fascia transversalis, que también en la de arriba y en la de abajo pasa por atrás. Por tanto, existe una debilidad del tercio inferior del abdomen. ¿Ok? Acá también podemos verlo. A ver. Solamente para repetir conceptos, este es el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Observen. Acá pasa por delante. El oblicuo menor una hoja por delante y otra hoja por atrás. Y el transverso una hoja por detrás. Por tanto, no tendrá una debilidad. Pero observen acá, todos pasan por delante, nadie por atrás. Excepto el peritoneo y la fascia transversal, ¿no? Pero igual existe una debilidad en esa zona. Esa es la formación del estuche, famoso estuche de los rectos. El estuche de los rectos por arriba tiene aponeurosis por delante y por detrás, y en el tercio inferior no lo tiene, ¿no? Esa es la conformación del estuche de los rectos. Pero para hablar de pared abdominal es básicamente hablar de hernias, ¿verdad?
Por ello nosotros tenemos que saber o delimitar la zona de debilidad a través del cual salen las hernias. Y es que acá hay como una compuerta. ¿Cuál significa una compuerta? Esto de acá. El oblicuo menor normalmente se inserta en este ángulo del recto anterior y el ligamento inguinal. Pero observen cómo en algunos casos esta inserción no se da en el ángulo, sino se da un poco más arriba, dando una debilidad y dando la teoría de la compuerta. Dice, cuando el margen inferior del músculo oblicuo interno alcanza el borde externo del recto abdominal en un nivel más alto que en los individuos normales, es la causa más importante para la formación de hernias inguinales. O sea, el oblicuo menor conforma o tiene un papel fundamental en la formación de las hernias inguinales a través de su inserción. ¿Verdad? Nosotros tenemos que recordar que la zona de debilidad a través de la cual salen las hernias inguinales y crurales tiene un nombre en particular y se llama el cuadrilátero miopectíneo de Frouchabut, que es el área por el cual emergen o salen todas las hernias inguinocrurales. ¿Ya? Y es un complejo diafragmático, músculo aponeurótico y que nosotros lo tenemos acá. Este es el cuadrilátero miopectíneo de Frouchabut. Por arriba, la inserción del oblicuo menor, medialmente el recto anterior, lateralmente una línea imaginaria e inferiormente el pubis con su rama. Ese es el cuadrilátero miopectíneo de Frouchabut, a través del cual salen absolutamente todas las hernias inguinocrurales o inguinofemorales. Entonces, para hablar de hernias inguinales tenemos que hablar de los anillos. Sabemos que existe un anillo profundo y un anillo superficial. El anillo profundo es básicamente dado por la fascia transversalis. La fascia transversalis es la que conforma el anillo profundo. ¿Okay? El anillo profundo. También tenemos que recordar que existen ligamentos. Este es el ligamento inguinal o ligamento que va desde la espina ilíaca antera superior hasta la espina del pubis. También tenemos que esto se refuerza en su zona medial con ligamento lagunar o de Gimbernard. Ligamento lagunar o de Gimbernard. Y en esta diapositiva también hay que recordar que el recto anterior, en su parte más inferior y dando hacia lateral, da un ligamento que se llama el ligamento de Henle. El ligamento de Henle. ¿Por qué lo menciono? Porque son refuerzos del conducto o trayecto inguinal. Entonces, fascia transversalis o fascia endoabdominal. ¿Okay? Es una lámina de tejido conjuntivo y que reviste a músculos de la pared abdominal. Es bilaminado, su hoja posterior recibe el nombre de ligamento de Cooper y puede existir variación en su densidad y resistencia. Este va a conformar la capa espermática interna del cordón espermático, como pueden ver acá, ¿no? Sigue el cordón espermático, la capa más interna. Ligamentos que refuerzan la fascia transversalis. Tenemos el ligamento de Henle o el ligamento del recto anterior que está acá. El recto anterior, al insertarse en el pubis, en su zona más lateral da una curva que se condensa y toma el nombre del ligamento de Henle. Ese es un refuerzo de la fascia transversal. Otro tenemos el ligamento iliopubiano de Thomson o fascia de Thomson. También tenemos el oblicuo lateral con su aponeurosis. También tenemos el ligamento lagunar o de Gimbernard, y tenemos la fascia transversales y el ligamento de pectíneo o de Cooper. En cuanto a la irrigación de la pared del abdomen, se hace a través de la epigástrica superficial, que es una rama de la femoral externa, ¿ya? De la femoral externa, y son la que irriga a los músculos de la pared anterior del abdomen. La irrigación profunda está dada por las arterias epigástrica inferior, epigástrica superior, circunfleja y leja profunda y las intercostales posteriores.
Recuerda que la epigástrica inferior, ¿ya?, también va a servir como un reparo anatómico para clasificar a las hernias indirectas e indirectas. Los nervios de la pared abdominal, los nervios que pasan por el trayecto inguinal, tenemos que recordar que son tres: el ilio inguinal, el ilio hipogástrico y el génito femoral. Muy bien, eso es en cuanto a la anatomía de la pared anterolateral del abdomen. Pasamos a hablar de hernias inguinales. Las hernias inguinales existen dos tipos: hernias inguinales directas e indirectas. Directas son aquellas que nacen por dentro del triángulo de Hesselbach e indirectas por fuera del triángulo de Hesselbach. Las directas tienen su origen acá, y los límites del triángulo de Hesselbach son el borde externo del recto anterior del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Vasos epigástricos inferiores. ¿Ok? Las hernias, entonces, más frecuentes son las hernias inguinales. El mayor porcentaje son inguinales. Las hernias incisionales o ventraciones también tienen un porcentaje alto, pero no superan las hernias inguinales. Estas hernias se pueden clasificar en varios tipos: hernias incarceradas, hernias estranguladas y hernias incoercibles. Las hernias incarceradas son aquellas que no se reducen, son dolorosas, pero es blanda al mismo tiempo, ¿ya? Las hernias estranguladas, se habla de estrangulación cuando hay un compromiso vascular, un compromiso de su irrigación, y el paciente va a llegar con una masa blanda, dolorosa, pero vamos a observar que hay cambios de piel, y cuando le hagamos una ecografía con un ecodoppler, vamos a ver que no hay irrigación hacia esa zona. Hernia incoercible son hernias que salen inmediatamente después de su reducción. Son pacientes que llegan a la consulta, uno dice: ya se redució, señor, se está yendo el señor, al esfuerzo mínimo se vuelve a salir la hernia. Esa es una hernia incoercible. Las hernias inguinales se pueden dividir en indirectas y en las directas. Las hernias indirectas son causadas por un factor congénito. O sea, son también llamadas congénitas, y se causan por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que es el mismo conducto a través del cual el testículo desciende desde el abdomen, ¿verdad? En la etapa de embrión, de feto, desciende desde el abdomen hacia las bolsas escrotales. Ese mismo conducto persiste y por tanto hace que las heces intestinales tiendan a salir por ese conducto. Y las hernias directas son patologías básicamente por debilidad de la fascia transversales. ¿Ok? Recuerden que las hernias indirectas son llamadas también congénitas, y las hernias directas son llamadas las hernias del anciano, ¿no? Las hernias crurales son más frecuentes en mujeres y se caracterizan porque tienen mayor riesgo de incarceración. Otra vez mencionamos esto, el triángulo de Hesselbach, y tenemos el orificio interno y el orificio externo. ¿Ok? El orificio externo. El contenido del trayecto o conducto inguinal en el varón y en la mujer varía, ¿no? En el varón es un poco más complejo, es por eso que cuando operamos hernias inguinales en hombres hay que tener cuidado con ciertas estructuras. En cambio con la mujer no, con la mujer tenemos dos estructuras y encima son vestigiales: el ligamento de Nuck y el ligamento redondo. Son únicamente vestigiales. Pero en el hombre, observen, tenemos la arteria deferencial, la arteria espermática, tenemos las arterias funiculares y tenemos tres nervios importantísimos: el abdomen genital mayor, el abdomen genital menor y el génito crural, pasando por el trayecto o conducto inguinal. En la mujer, ligamento de Luck, ligamento redondo. Cuando nosotros operamos a una hernia, tenemos que ver el tipo de técnica que vamos a aplicar. Antes se aplicaba técnicas con tensión, ahora son técnicas sin tensión. Sin tensión, ¿qué significa? Que cuando nosotros pongamos una sutura, no vamos a ajustar del todo y darle tensión, sino lo necesario y poco. ¿Ok?
Eso es en cuanto a tensión y sin tensión. Otro, con prótesis, o sea, con malla o sin malla. Es otro punto. Otro, abordaje. Hacemos por vía anterior o por vía posterior. ¿Qué significa por vía anterior? Cortamos el abdomen y vamos buscando la hernia de adelante hacia atrás. ¿Ok? Cortamos la piel y vamos buscando la hernia de adelante hacia atrás. Y la vía posterior significa ubicar la hernia de atrás hacia adelante. ¿Eso qué implica? Hacer un corte probablemente mediano, disecar los planos y desde atrás hacia adelante. Es un abordaje posterior. ¿Ok? Si nosotros queremos hablar algo de historia, tenemos que las técnicas sin prótesis las dio Bassini, las dio McVeigh, las dio Schuldeis, y las técnicas con prótesis también McVeigh en algún momento, pero la más conocida es Liechtenstein, y también tenemos la técnica de Estopa. La técnica de Estopa es la técnica de elección de aquellas hernias inguinocrurales, bilaterales o gigantes, ¿ya? Tenemos la vía anterior, que tenemos la de Bassini y McVeigh. La vía posterior y más conocida es la de Nyhus. Siempre tienen que recordar a Nyhus como una vía posterior. Y tenemos técnicas libres de tensión, y actualmente ya se puede hacer un tratamiento laparoscópico. Recuerden, la herniorrafia o reparación anatómica con tensión, las antiguas, la de Bassini y la de McVeigh, son las que utilizan el ligamento de Cooper. Perdón, son las que utilizan el ligamento inguinal, en el caso de Bassini, y en el caso de McVeigh, el ligamento de Cooper, como vamos a verlo, ¿ya? Siempre utilizando el tendón conjunto. Todas las técnicas usan como reparo de importancia el tendón conjunto, que es el tendón que se forma de la unión del oblicuo menor, oblicuo interno y del transverso. Hernioplastía, reparación anatómica. La hernioplastía puede ser con malla por vía anterior con técnica de Liechtenstein, es de elección en hernias inguinales porque dan menos porcentaje de recurrencia, y por vía posterior tenemos las técnicas también llamadas preperitoneales. Vía posterior, también llamadas técnicas preperitoneales, tenemos la técnica de Nyhus y tenemos la técnica de Estopa. La laparoscopia puede ser de dos tipos: transabdominal preperitoneal, o sea, el famoso TAPP, y el TEP, totalmente extraperitoneal. Son también técnicas preperitoneales las laparoscópicas. Esa es la técnica de Bassini. La técnica de Bassini utiliza esto que es el tendón conjunto, y esto viene a ser el ligamento inguinal. Sutura el tendón conjunto con el ligamento inguinal, ¿ya? Tiene un alto porcentaje de recidiva, es por eso que se está dejando de utilizar. La de McVeigh igual utiliza el tendón conjunto, pero lo sutura con el ligamento de Cooper. ¿Ok? Eso es en cuanto a las hernias inguinales. Hernias crurales. Para hablar de hernias crurales tenemos que saber, las inguinales son aquellas que salen por encima del ligamento inguinal. Las crurales por debajo del ligamento inguinal. Y para hablar de las hernias crurales hay que conocer el anillo crural. Y observen acá. Tenemos que el ligamento inguinal recibe varios nombres: cintilla iliopubiana, arcada femoral, arcada crural, cintilla de Thompson, etc. ¿Okay? Y genera un espacio por debajo de ese ligamento inguinal. Ese espacio es el espacio crural. ¿Okay? Es el espacio crural. ¿Qué es por dónde va a pasar? Pues normalmente pasa el músculo psoas y pasa acompañado de la arteria, de la vena y del nervio femorales, ¿no? Femoral. Entonces acá nosotros tenemos en esta zona un ligamento que se llama la cintilla iliopectínea, porque va desde el ligamento inguinal hacia el pecten del pelvis. Se llama la cintilla iliopectínea y configura dos espacios, uno lateral y uno medial, ¿ya? O sea, una celda externa y una celda interna o vascular, que es por donde salen los vasos. Todo esto es arcada femoral porque está por debajo del ligamento inguinal. Entonces, esta es la configuración normal. El compartimiento externo, por donde está el psoas y los nervios,
¿ya? Y el compartimiento interno por donde salen los vasos sanguíneos. Existe una celda arterial, una celda venosa y una celda linfática para el ligamento, para un ganglio que tiene un nombre, ¿no? El ganglio de Cloquet, ¿no? Este ganglio en personas adultas se atrofia, ¿ya? Se atrofia y por tanto dejará una debilidad a través del cual va a salir una hernia, que se llamará hernia crural, si es que es por ese lado. ¿Ah? Infundíbulo crural o hernia crural. ¿Por qué? Porque los linfáticos o ese ganglio se atrofia durante la edad adulta y predispone a una hernia. ¿Ya? Pero también tenemos diferentes tipos de nombres, ¿no? Tenemos en el infundíbulo crural, en esta zona son el 90% de las hernias. Pero si salen por la zona lateral a los vasos, se llama la hernia de Hesselbach. Hernia de Hesselbach. ¿Ok? Si sale por la aponeurosis cerca del pectíneo, se llama la hernia de Cloquet. Y si sale por el ligamento lagunar o de Jim Barnard, por esa zona, por una debilidad del ligamento lagunar, se llama la hernia de Laugier. ¿Ya? Son nombres que tienen que tenerlo en cuenta. Entonces la hernia crural es más frecuente en mujeres en una relación de 6:1, es más frecuente que sea en el derecho que en el izquierdo, ¿ya? ¿Ya? Es la hernia más común en mujeres y existen factores predisponentes, que son típicos. La pelvis ancha en la mujer y ausencia de ganglio de Cloquet. ¿Ya? Esos son los factores predisponentes a una hernia crural. Además, existen factores desencadenantes, pacientes que aumentan la presión intraabdominal de manera crónica, como pacientes que tienen tos, pacientes que tienen una tos crónica, una enfermedad obstructiva crónica, pacientes que sufren de constipación, pacientes con embarazo, con ascitis, con cáncer de próstata en varones que pujan para hacer su micción, se predisponen a una úlcera, a una hernia femoral o crural. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con una hernia inguinal también, con una adenitis inguinal, con un lipoma, un absceso o una varice, ¿no? Les pueden preguntar el diagnóstico diferencial de una hernia crural y lo hemos hecho en el hospital, ¿no? Muchas veces han sido lipomas o han sido adenomegalias infectadas, etc., ¿no? El tratamiento quirúrgico la podemos hacer por vía inguinal o por vía crural. Igual hay que sacar el saco y hay que hacer herniorrafias. Si son por vía crural tenemos la de Little y la de Bassini, y si son por vía inguinal tenemos dos, que son la de McVeigh y la de Moskovic. Siempre utilizando pastillas prostéticas a modo de un cilindro, se usa como un cilindro de mailla, se fabrica y se pone en ese defecto inguinal, en ese defecto crural, en este defecto. Se hace como un cilindro con una mallita y se pone en esta zona y se sutura de estructuras adyacentes. Ese es el tratamiento de la hernia femoral. Otro tipo de hernias, tenemos hernias especiales que deben recordar. La hernia de Litter es aquella que tiene un divertículo de Meckel que hemos mencionado en las clases anteriores, ¿sí? El divertículo de Meckel, que es una persistencia del conducto peritoneo vaginal o del conducto onfalomesentérico, ¿verdad? Que se ubica más o menos a 60-100 centímetros de la válvula ileocecal. La hernia de Richard es una hernia por pellizcamiento en el cual hay una herniación de una parte de la pared del intestino, ¿no? La hernia de Spiegel, que se encuentra en el borde lateral del recto anterior a nivel de la línea semilunar. En esa intersección entre la línea semilunar viene a ser la zona de transición entre el estuche de los rectos, en los cuales hacia arriba hay fascia posterior, pero en la zona más distal, por debajo de ese arco, no hay fascia posterior. Entonces es una debilidad y se da la hernia de Spiegel. La hernia de Emmett es una hernia inguinal con una apendicitis aguda, y la hernia de Garengot es una hernia crural con apendicitis aguda. Acá, para ver la línea semilunar de Spiegel, observen. Esa es la línea arcada o arco de Douglas. Y esta de acá es la línea semilunar de Spiegel. Justo en la unión del arco de Douglas y la línea semilunar de Spiegel sale una hernia.
¿Qué se llama la hernia de Spiegel? Ese es el defecto, esa es la semiluna de Spiegel. La semiluna de Spiegel viene a ser el área que se delimita por el borde externo del recto anterior del abdomen y la porción en el cual el músculo transverso del abdomen se transforma de muscular a tendinoso. Esta es la semiluna de Spiegel. ¿Ok? Entonces, la línea semilunar de Spiegel es una progresión de una víscera o grasa preperitoneal a través de un defecto congénito o adquirido de la semiluna de Spiegel. ¿Ya? También se denomina hernia ventral lateral, hernia de la línea semilunar, hernia intersticial ventral. Esos son los nombres comunes. Ahí lo vemos en vivo y en directo. ¿Ya? Línea semilunar de Spiegel, en el cual la porción tendinosa del transverso se convierte en una porción muscular. Y esa es la famosa hernia de Richter, ¿ya? En el cual una parte o una porción o la porción antimesentérica del intestino se mete en el saco de nitrógeno. Existen otros tipos de hernias que hay que recordar. Tenemos la hernia lumbar de Petit, ¿ok? La hernia lumbar de Petit es aquella hernia que se ubica en la parte inferior, en el cual existe un triángulo o un triángulo en el cual está conformado por la espina ilíaca anterior superior, el músculo oblicuo externo y el músculo dorsal ancho, y esa debilidad es a través del cual sale la hernia de Petit. Pasamos a otro tema, hernioplastia laparoscópica. Cuando hablamos de hernioplastia laparoscópica, lo que siempre vamos a estudiar son los triángulos, ¿no? Existen dos triángulos que nosotros cuando metemos en la laparoscopia hacia el abdomen y miramos hacia adelante, ¿ya? Es dos triángulos. El triángulo vascular o triángulo de Dunn, ¿ya? Y el triángulo nervioso o triángulo del dolor. El triángulo vascular o triángulo de Dunn es también llamado el triángulo de la muerte, ¿ya? ¿Por qué triángulo de la muerte? Porque existen vasos en esa zona que pueden ser afectados durante una hernioplastia laparoscópica y que son grandes vasos, como los vasos femorales, los vasos ilíacos y los vasos femorales. Vasos ilíacos transformándose en vasos femorales en todo caso, ¿ya? Y está delimitado medialmente, observa, acá está el pubis y acá está la espina ilíaca antero superior. Medialmente está por esa estructura, que es una estructura blanquecina, ¿sí? Así como se ve en el dibujo, se ve en vivo y en directo algo amarillento, blanquecino, que se llama el conducto deferente, que conforma la pared o el límite interno del triángulo vascular o de Dunn. El límite lateral lo dan los vasos espermáticos, ¿ya? Y el límite inferior, bueno, le da el contenido intestinal, pero lo que sí hay que recordar es el contenido, que está conteniendo la vena y arteria ilíaca externa antes de transformarse en vasos femorales. ¿Ok? Ese es el triángulo de Dunn o triángulo del dolor. Por fuera de este triángulo existe otro triángulo, que es el triángulo nervioso, triángulo del dolor, cuyos límites son: el límite interno le da los vasos espermáticos, el límite externo le da la pared abdominal, y este de acá también la pared abdominal lateral. ¿Por qué es importante? Porque contiene nervios que hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay nervios que hay que tener en cuenta. El nervio que se encuentra ahí, sobre todo, es el nervio femorocutáneo, ¿ya? El contenido es parte del nervio femoral, el nervio genitocrural con sus ramas genital-ocular y el nervio femorocutáneo lateral. ¿Ok? Entonces, ese es el triángulo vascular y es el triángulo del dolor. Acá tenemos otra vez otro esquema
Muy bien. Este de acá es el conducto deferente. Este de acá es la arteria espermática. ¿Ya? Entre este y este un triángulo, y entre la arteria espermática hacia afuera otro triángulo. Entonces existe una clasificación de las hernias que nosotros llamamos la clasificación de Nyhus. ¿Ok? Esa clasificación se hace desde la vista de la cavidad peritoneal, tomando en cuenta los reparos anatómicos, visto también en los abordajes de la parotomía. ¿Ok? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los tipo 1 son aquellas hernias congénitas. Hernias congénitas en el cual el anillo interno es estrecho. ¿Okay? ¿El anillo interno es estrecho o es normal? Está asociado a persistencia del conducto peritoneo vaginal. La tipo 1 son las congénitas. La tipo 2. La tipo 2 son las hernias oblicuas externas, o sea, hernias indirectas. Con un anillo inguinal profundo, observen, dilatado, pero es imposible ver el anillo superficial. La pared posterior del canal está conservada. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que ver acá son dos cosas. Uno, la configuración del anillo, y otro, la pared posterior o la fase transversal como esta, ¿no? Acá está dilatado el anillo, pero la pared posterior está conservada. En la tipo 3, la pared posterior del conducto inguinal ya está alterado y el anillo también está dilatado. Ahí tenemos la 3A, 3B y 3C. La 3A son las hernias directas que están localizadas por arriba del ligamento inguinal, o sea, hernias inguinales, y que están entre los vasos epigástricos y el ligamento inguinal. O sea, son hernias directas con un anillo dilatado y con una pared posterior debilitada. La 3B son las hernias oblicuas externas con anillo profundo, como pueden ver ahí, dilatado, ¿ya? Dilatado, y la pared posterior también está alterada. La 13 son las hernias crurales y que están ubicadas por debajo del ligamento inguinal, evidentemente, ¿no? Son hernias crurales. Las tipo 4 son las hernias recidivadas. Indicaciones para una hernioplastia laparoscópica básicamente son las hernias recidivadas, o sea, aquellas hernias que han sido operadas por una técnica anterior y recidivan. Esa es la indicación actual. Y otra indicación aceptada son las hernias inguinales bilaterales. También en pacientes obesos o con pacientes de mucho esfuerzo y pacientes deportistas. Indicaciones relativas son las hernias deslizadas o estranguladas. Contraindicaciones a la anestesia general, síndrome adherencial severo, hernias voluminosas deslizadas, hernias estranguladas con diagnóstico tardío. Bueno, eventraciones. Las eventraciones vienen a ser la aparición de un defecto de la pared a través de una cicatriz antigua, ¿verdad? Lo que hay que recordar es que las eventraciones pueden llegar a ser pequeñas. Se recomienda que aquellas hernias que tengan un anillo de menos de 2 centímetros, el tratamiento es rafía primaria, sin malla. Si son de más de 2 centímetros, se tiene que colocar una malla. Es por eso que un factor de recidiva en hernias de más de 2 centímetros se considera que es el no uso de malla. El no uso de malla se considera un factor para recidiva. ¿Okay? Entonces lo que hay que recordar acá es que a las eventraciones, que pueden ser gigantes, hay un sistema que se llama el neumoperitoneo progresivo, que se utiliza en aquellas eventraciones o hernias gigantes en las cuales hay una pérdida de dominio. ¿Qué quiere decir pérdida de dominio? El contenido intestinal está tan salido del abdomen que el abdomen ya se acostumbra a tener poco contenido, y si uno regresa ese contenido, el paciente puede hacer falla respiratoria, puede hacer insuficiencias cardíacas, etc. ¿Por qué? Porque al ingresar ese contenido al abdomen, restringe su movimiento respiratorio y empieza todo el problema. Es entonces que en ese tipo de pacientes está indicado el neumoperitoneo progresivo preoperatorio.
¿Qué hay que hacer? Hay que instalar al paciente un sistema para poder tratar de distender ese abdomen de manera progresiva. De ahí viene el nombre, neumoperitoneo progresivo, y se hace de manera preoperatoria para hernias gigantes o eventuaciones gigantes que hayan tenido una pérdida de dominio. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, espero que hayan aprendido y estamos en la próxima exposición. Saludos, chicos.